Hola amigo, bienvenido al canal. ¿Te ha sucedido alguna vez que has comenzado un proyecto y no lo has podido terminar? Creo que nos ha sucedido a todos. ¿Quisieras comenzar un proyecto y mantenerte en él hasta el final? ¿Quieres alcanzar el objetivo que te has propuesto? Pues acompáñame, de eso vamos a hablar hoy. Pues sí, en algún momento hemos comenzado algo y lo hemos dejado a medias. Por eso vengo a hablarte hoy de permanecer en el propósito. El propósito es la determinación firme de hacer algo. Digamos que, por ejemplo, me hago el propósito de dejar de fumar. También el propósito es el objetivo que pretendes alcanzar. Digamos que el propósito de un libro de caligrafía es enseñar a las personas a escribir mejor. Entonces, propósito es determinación y también es objetivo. ¿Y por qué no la determinación de alcanzar tu objetivo? Ese es el propósito. El propósito le da sentido a tu vida. El propósito es una meta que te trazas. El propósito es importante. Una vida sin propósito es como cuando te montas en un bus y no sabes el destino del mismo. La pregunta que se hace indispensable a continuación es: ¿sabes cuál es tu propósito? Quizás lo tengas claro. Quizás estás en busca de ese propósito. Quizás has encontrado obstáculos en el camino que te impiden que lo alcances. Sobre este último vamos a hablar y de cómo mantenerte firme en él. ¿Cómo vamos a aprender acerca del propósito? La palabra de Dios es rica en sabiduría. En lo personal, me gusta fijarme en la actitud que han tenido otras personas ante ciertas situaciones, cómo han respondido ante circunstancias externas que los llevan a tomar decisiones que han sido positivas o negativas, y de ellas tomo experiencias buenas para mi vida y las pongo en práctica. En el día de hoy vamos a hablar de la actitud que tuvo un gobernante, uno de los más importantes de los tiempos bíblicos. Su nombre lo conoces: David. David, como rey, como ser humano, como padre, como hijo, como guerrero, muchas veces tomó muy buenas decisiones, otras veces se equivocó. Esta vez vamos a ver las buenas decisiones que tomó David y lo que lo llevó a mantenerse firme en su propósito. Resulta que David y sus hombres habían regresado de la guerra y llegaban a una ciudad donde vivían llamada Siclag. Siclag había sido rodeada por sus enemigos. Mientras ellos estaban en su ausencia, los enemigos prendieron fuego a la ciudad y se llevaron cautivos a todas las mujeres, a los hijos, a todos. Entonces, los hombres y David se sintieron muy tristes. Imagínate lo que es regresar al lugar donde vives y ver que todo ha sido incendiado. Las casas, los graneros, los establos, los cultivos, los negocios, todo ha sido arrasado. Y encima ves que se han llevado cautivos a tu esposa, a tu hija, a tu hermana, a todos los que conoces. Podemos decir que tal era el grado de descontento y desilusión entre los hombres de David que lloraron muy fuerte e incluso amenazaron con apedrearlo. Sí, los hombres de David estaban amenazando con apedrear a su rey. Entendemos que estas personas culpaban a David de lo que les había sucedido. Aquí tenemos la primera experiencia. Podemos aprender que muchas veces, cuando en la vida nos suceden cosas que no son muy agradables, cosas que no son muy buenas, tenemos la tendencia de culpar a otros por las cosas que nos han sucedido. Y sí, quizás seamos nosotros los propios culpables, quizás sea otra persona, y quizás, como en este caso, no seamos ni nosotros ni otras personas. Lo real de esta situación es que David estaba en peligro. Era real la amenaza de ser apedreado. ¿Qué harías tú? En la situación de David, ¿cómo hubieras reaccionado? Tienes hombres bajo tu mando, los cuales quieren asesinarte a pedradas. David reaccionó de la mejor manera posible.
Yo pienso que pudiera haberme mandado a correr, haberme escabullido o haber dado un discurso a las personas tratándolos de convencer de que nada tengo que ver en esa situación, de que no ha sido mi culpa o que todos somos culpables y culparlos también a ellos, que se hagan sentir culpables para que pierdan la idea de apedrearme. Quizás humanamente hubiera tomado muchas decisiones o quizás hubiera hecho lo que hizo David. David acudió al mejor lugar que podía acudir. En la antigüedad, el velo aún no estaba rasgado. Las personas, para tener acceso a la presencia de Dios, necesitaban un sacerdote, un intermediario. David pidió el efod y acudió a su sacerdote y pidió consejo de Dios. David alineó los propósitos de Dios a su propósito. David hizo algo muy importante y es la experiencia, la actitud número 1 que yo me llevo para mi experiencia personal. David podía haber dicho a Dios, Dios, estas personas amenazan con asesinarme, amenazan con matarme a pedradas y yo no quiero que esto suceda. Yo quiero seguir siendo su rey, yo soy un rey justo, quiero dar lo mejor de mí. Yo tengo, Dios, un corazón conforme al corazón tuyo. Ahora te pido que tú me acompañes a mí porque yo voy a perseguir a estas personas. Les voy a dar casa y voy a recuperar todo lo que he perdido, porque esto es justo. Y quiero que tú me acompañes y quiero que tú me respaldes porque me has dicho en otras ocasiones que lo harás. Pero David no hizo esto. David fue delante de la presencia de Dios y dijo, Dios, ¿qué haré en esta situación? ¿Perseguiré a mis enemigos? ¿Les daré casa? ¿Recuperaré todo lo que he perdido? Esta actitud me emociona y me enseña mucho. Muchas veces tomamos promesas que Dios nos ha dado para nuestras vidas y las usamos en situaciones específicas, en momentos específicos. Y decimos, Dios, tú me has dicho en tu palabra que me vas a acompañar. Tú me has dicho en tu palabra que me vas a respaldar. Ahora quiero que me respaldes con esta situación. Ahora quiero que me respaldes en este momento difícil. Y quiero que hagas esto conmigo. Y no le damos la oportunidad a Dios de que alinee su propósito con el nuestro. No nos damos a nosotros mismos la oportunidad de alinearnos en cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para esta situación específica. La lección que nos llevamos de aquí es poder acudir ante Dios y decirle, Dios, ¿cuál es tu propósito para conmigo en medio de esta situación? ¿Cómo voy a hallar una solución para este momento difícil? Como es costumbre para mí, me gusta hablar del cómo, pero también del por qué. El cómo, la actitud inicial ante una situación, debe ser alinear tu propósito al propósito de Dios, buscar la voluntad de Dios. Pero no queda ahí. ¿Por qué? Alinear tu propósito al propósito de Dios para tu vida es importante porque entonces vas a saber que vas a tener el respaldo de Dios para esa situación. Actuar con fe no es solo dar un paso a ciegas. Actuar con fe es dar un paso, aunque sea difícil la situación, cuando Dios te dice, estoy contigo, hijo. Un aspecto importante en esta primera parte, y nos sucede a la mayoría de nosotros, a mí me sucede en muchas ocasiones, te sucede a ti, es que intentamos actuar desesperadamente. Ante una situación, tenemos una idea que al parecer es brillante, y vamos directamente y actuamos porque lo lógico es que sea de esta manera. David, ante la amenaza de ser apedreado, podría haber montado directamente en su caballo, blandir su espada y decir, persigamos a estas personas y vamos a recuperar todo lo que es nuestro. Y ante el riesgo, ante la amenaza de ser verdaderamente apedreado, David no tomó esta decisión. David fue primeramente en busca del consejo de Dios. La segunda actitud que David toma en medio de esta situación continúa enseñándome y me impresiona. David partió con 600 hombres a darle caza a aquellos tiranos que habían desolado la ciudad, habían tomado cautivos a las mujeres, a los niños, a los ancianos y se los habían llevado. Habían quemado y destruido todo lo que ellos poseían. David, junto a 600 hombres, salió a darle caza a estas personas. Pero llegaron a un río llamado Besor, que tenía una corriente fuerte, y para cruzarlos, los hombres debían estar fuertes. Sucede que habían 200 de los 600 hombres
que no se sentía con la fortaleza necesaria como para cruzar al otro lado del río. No sé tú, pero si yo me dirigiera a un enfrentamiento o a una lucha, solucionar un conflicto de este tipo, me gustaría que me acompañaran el mayor número de personas. Lógicamente, humanamente, pudiera pensar yo que un gran número de personas haría más fácil poder conquistar y recuperar lo que perdí. Pues David no actuó de esta manera. Las circunstancias estaban interfiriendo en los planes de David. De 600 personas, 200 estaban tan agotados como para no continuar. Las 2/3 partes fueron las que acompañaron a David. David dejó detrás a 200 personas y continuó con las personas que se sentían necesariamente fuertes como para acompañarlos a esta batalla. Es importante que en nuestras vidas podamos encontrar nuestro propio ritmo. A veces queremos conquistar cierta situación y vamos a un ritmo que no es el adecuado para nosotros, porque quizás observamos factores externos, personas que lo han hecho de otra manera. Necesitamos poder encontrar nuestro propio tiempo, nuestra propia velocidad en el asunto. Las cosas quizás no se puedan conseguir como lo hemos planeado, quizás estamos demasiado apresurados, pero lo importante es poder encontrar nuestro propio ritmo. Quizás nos acompañen personas que no necesariamente a propósito, sino que estas personas en algún momento determinado no van a poder acompañarte, o en algún momento determinado te están retrasando durante tu marcha, y debemos tomar la decisión de poder dejar detrás todo lo que nos retrasa y poder continuar a nuestro propio ritmo, aunque lógicamente parezca todo lo contrario. Quizás en medio de esta situación, la situación por la cual estás pasando ahora mismo, te exige tener cierta compañía, depender de cierta ayuda. Yo te digo en esta mañana que aprendas de la actitud de este gran hombre, de este gran rey, de David, que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David no le dio importancia al número, David le dio importancia a su ritmo. David sabía que no tenía la oportunidad de sentarse a descansar y esperar a que esos 200 hombres se sintieran con la suficiente fuerza como para poder cruzar el río a salvo, sino que David decidió dejar a esas 200 personas detrás y continuar solamente con 400. El cómo, ya lo hemos dicho, es importante encontrar tu propio ritmo. ¿El por qué? Bueno, porque es importante acompañarte de personas que puedan seguir tu ritmo y tú puedas seguir el ritmo de ellos. Si te acompañas de personas que van muy apresuradas, quizás puedas quedarte tú detrás. O si te acompañas de personas que van demasiado despacio, también puedes retrasarte. En ambos casos, no irás al ritmo adecuado. El ritmo adecuado es encontrar tu propio ritmo, aunque parezca para otros que vas muy rápido o que vas muy despacio. Tu ritmo es el ideal, en el que te sientas cómodo, en el cual sientas que está el respaldo de Dios. A continuación de esta historia, hay un aspecto que me impresiona. Hemos hablado de encontrar tu propio ritmo, pero también esta actitud de David me enseña mucho, porque David supo cuándo detenerse. David no se detuvo a descansar y esperar 200 hombres, lo cual lógicamente sería importante para la batalla. De 600 hombres decidió quedarse solamente con 400, pero resulta que esta historia comienza a ser un poco más interesante. Cuando iban y por el desierto se encontraron a un hombre que estaba desfalleciendo, estaba casi muerto. Imagínate que nos dice la palabra de Dios que este hombre ya llevaba 3 días con 3 noches abandonado, sin comer y sin beber. Su dueño lo había abandonado porque ya este hombre se encontraba débil. Y encima de su estado de debilidad, este hombre llevaba 3 días abandonado, bajo la frialdad de la noche y bajo el calor del día en el desierto, y estaba a punto de fallecer. Los hombres de David lo hallan y lo llevan ante David. Allí lo alimentan, le dan bebida y esperan a que se recupere. ¡Wow! Esta actitud de David me impresiona. Y a esta actitud quisiera ponerle por nombre saber cuándo detenerte para dar una mano. Lo cierto es que la mayoría de las veces nos enfocamos tanto en nuestra situación, en nuestro yo, en nuestro problema, que muchas veces teniendo
la bendición para otras personas en nuestras manos, la negamos. Muchas veces quizás Dios quiera orar por medio tuyo para ayudar a otras personas, para entregarles soluciones o simplemente para bendecirles. Y nosotros mirando solamente nuestro propio ego, nuestro propio yo, nuestro propio ritmo, nuestras propias necesidades, nuestras metas, dejamos de ser bendición para otras personas. Y mira qué bonito que después esta bendición puede tornarse en favor tuyo. Aunque no siempre debemos hacer algo esperando que a cambio recibamos una bendición, pero hay una regla que llamamos la regla de oro en la Biblia que dice que con la vara que midas, entonces con esa vara serás medido. La actitud importante es conocer que tu propósito no puede separarte de quién eres en realidad. Cuando tu propósito te separa de la persona que tú eres, entonces las cosas no están funcionando bien. Muchas veces nuestro propósito nos separa, nos aleja de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestras esposas, de nuestra familia, de nuestro propio yo y de nuestra propia vida. Quizás la decisión de detenerse y auxiliar a este egipcio que habían acabado de encontrar en el desierto no era la más lógica. Esto podía desencadenar la rabia de los hombres de David y finalmente podrían apedrearlo. Yo creo que David sí estaba angustiado. Había escuchado con sus propios oídos que el pueblo quería apedrearlo. Entonces, como rey, es una situación muy difícil. Escuchar que las personas que te siguen ya no te apoyan, te culpan por lo sucedido e incluso quieren quitarte la vida. Tomar la decisión de parar en este momento es una decisión muy difícil de tomar. Las personas podrían pensar es que a nuestro rey no le interesa que continuemos, no le interesa alcanzar su objetivo, o quizás nuestro rey esté cambiando la vida de este egipcio esclavo que hemos acabado de encontrar en el desierto por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras esposas. Pero David no se fijó en las circunstancias que estaban alrededor. David se fijó en su corazón y David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero ¿sabes qué? Tú y yo también tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros decidimos abrir la puerta de nuestro corazón y decir, Espíritu de Dios, ahora quiero que vengas a gobernar a mi vida, entonces instantáneamente tu corazón adopta la actitud de Dios. Y tú y yo también tenemos un corazón conforme al corazón de Dios. En medio de situaciones difíciles, piensa que la actitud y la decisión que vas a tomar debe responder a ese corazón en el cual está viviendo ahora el Espíritu Santo de Dios. Aunque quizás no sea lo más lógico, aunque humanamente estés cometiendo un error, sabes que en el fondo, espiritualmente, es de bendición para ti y para las otras personas. Toma esa decisión. El cómo, lo hemos hablado, tienes que saber cuándo detenerte y auxiliar y extender una mano a los demás. El por qué es una regla de oro. Con la vara que midas, serás medido. Tómate el tiempo y la oportunidad de auxiliar a otras personas. No creas que tu situación es la más difícil o es la más importante. No te pongas sobre la situación de otras personas. Mantente a su propia altura. Debo tomar nota. Tampoco te pongas por debajo de las situaciones de otros. Muchas veces queremos actuar y determinamos que siempre estamos en la posición de extender una mano. Y hay momentos en los cuales debemos decir que no, pero esto es contenido para otro momento. Lo importante es que debes poder determinar cuándo es el momento de detenerte, extender una mano, porque esto va a traer bendición a tu propia vida. Dios nos pide que los amemos a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, porque este es el primer y gran mandamiento. Pero no se queda ahí. Dios también nos pide que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, cuando estamos enfocados en esto, sabemos quiénes somos. No perdemos el enfoque en el asunto y podemos determinar cuándo es momento para pararnos y extender y poder ofrecer la ayuda que otras personas quizás están necesitando en este momento. Quizás es vital para ellos y nosotros tenemos la oportunidad de ayudarles y de bendecirles.
Resulta que esta ayuda que ofreció David, a cambio, le fue remunerada. David se interesó por este hombre y le pregunta: ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Este hombre era un esclavo egipcio que había sido abandonado por su señor. Su señor, un señor de la guerra, un señor amalecita con un gran ejército, había sido el mismo que había sitiado la ciudad, que la había prendido fuego, que se había llevado cautivos a todas las hijas, hijos y habitantes de la ciudad. El mismo señor de la guerra que ahora David y sus hombres estaban persiguiendo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! David se había encontrado quizás con la única persona que sabía exactamente cuál era el camino a seguir por este señor de la guerra. Digamos que David en los tiempos de hoy hubiera tenido quizás ciertas facilidades. Hubiera tenido satélites y tecnología a su disposición para saber, para poder mirar un poco más allá de donde ven los ojos y encontrar lo que estaba buscando. Pero podemos fijarnos en el momento histórico en el cual David dependía de su intuición, de la ayuda de Dios, de sus conocimientos militares y tácticos, pero también de su corazón. Y wow, creo que David encontró la única persona que sí sabía con exactitud cuál era el destino de su señor, de su amo. Y David le dice: ¿me podrías llevar por favor a donde se encuentran su amo? ¿A donde ellos han acampado? Esta actitud de David me conmueve. Creo que David estaba en la posición, humanamente se sentía con el derecho de poder decirle a este hombre: yo te salvé la vida, yo te di de beber cuando estabas desfalleciendo, yo te di comida cuando no tenías, yo me paré y yo dejé detrás mis prioridades por ayudarte, yo te he bendecido, ahora quiero que tú hagas lo mismo por mí, ahora quiero que me digas dónde se encuentran ellos, quiero que tú me lleves a donde ellos están. Pero David no tenía esta actitud, y esto nos enseña a no exigir las cosas, sino tener una actitud donde las cosas puedan ser pedidas. Esto es de bendición para todos. Muchas veces creemos que nos sentimos con el derecho porque hemos dado algo y a cambio queremos recibir, y exigimos: quiero que ahora me des, cuando la actitud es totalmente diferente. Dios lo ha dado todo por nosotros. El mayor sacrificio que podría existir lo hizo Dios por nosotros. Y Dios no te exige: ahora quiero que a cambio me des tu corazón, ahora quiero que a cambio me sigas o me des tu vida. Dios te dice: ¿quieres seguirme? Esta actitud que David tomó me enseña a pedir en lugar de exigir. Esta nota la encontré en un libro y me encanta. Y dice que cuando pides algo, das la oportunidad a la otra parte de mantener su autonomía, de decir sí o no. Pero cuando exiges algo, no aceptas que la otra parte se niegue. Es decir, le estás imponiendo tu decisión. Es importante poder darle la oportunidad a otras personas que mantengan su autonomía y su poder de decidir, que ellos tengan la oportunidad de decirte sí o no, aunque no parezca lo más correcto. Muchas veces, naturalmente, nos sentimos presionados a exigir, cuando en lugar deberíamos pedir las cosas. Finalmente, después de David haber obtenido la ubicación de sus enemigos, los encontró. Y dice la palabra de Dios que David los atacó. Esto me lleva a otra actitud de David, que es ejemplo para mí, y quiero que sea ejemplo para ti. Muchas veces no solo debes seguir durante el camino, sino que va a llegar un momento determinado en el cual debes insistir y pelear. Recordemos que David había dejado detrás a 200 hombres que estaban tan cansados como para cruzar el río. David se acompañaba ahora solamente de 400 hombres. David insistió y David peleó. Y pudiéramos decir, el ejército enemigo no era tan grande y no era tan fuerte. No creo que David haya insistido mucho. David era un guerrero con grandes guerreros que las acompañaban. Pero déjame decirte que hay un detalle que nos da la Biblia en esta historia, que dice que David los atacó y los hirió de muerte, y solo pudieron escapar
400 guerreros jóvenes a camello. Esto es un dato muy interesante. Digamos que escapó con vida el mismo número que el número de personas que tenía David en su ejército. Esto es sumamente interesante. David dio lucha, David pudo conquistar la batalla, y aquellos que lograron alcanzar igualaban el número del número con el cual David fue a la pelea. Esto me dice que David tuvo una actitud insistente. David fue valiente y peleó la batalla. Tú y yo somos llamados a pelear la buena batalla de la fe. Y sí, de esto se trata la fe. David sabía que Dios le estaba respaldando. Dios le había dicho: ciertamente los hallarás, ciertamente les darás casa, ciertamente vas a recuperar todo lo que ellos te quitaron. Y wow, saber que Dios te está acompañando en el camino, para mí es un alivio tremendo. Pero enfrentarte en una batalla de tanta magnitud, esa es la fe. Esa es la buena batalla de la fe. La batalla duró 1 día y medio según los datos bíblicos. Creo que fue una batalla monumental. No fue una batalla de 15 minutos. David no llegó con sus hombres. A los 10 minutos ya estaba todo listo. 1 día y medio, 36 horas aproximadamente duró la batalla. Y aún así pudieron escapar algunas personas que igualaban el número de los guerreros de David. Esta actitud me enseña a insistir cuando naturalmente parezca que voy a perder, cuando naturalmente parezca que ¿para qué voy a dar ese paso si finalmente no lo voy a alcanzar? Si David pudo hacerlo y Dios le respaldó y Dios le acompañó, ese mismo Dios me está acompañando a mí y me está respaldando a mí. Creo que puedo determinar que sí, que voy a dar el paso y que voy a pelear esa batalla. Este camino de la historia y de la enseñanza está llegando a su final. Y el final es maravilloso también. Resulta que dice la Biblia que David y sus hombres lograron recuperar a cada uno de sus hijos y a cada uno de sus hermanos y a cada uno de los habitantes que habían sido capturados, y ni uno solo perdió la vida. De los guerreros de David, tampoco ni uno solo perdió la vida. Es decir, que Dios obró de una forma maravillosa en medio del propósito que tenía David, que era recuperar todo lo que le había sido quitado. Incluso David logró acumular junto a sus hombres un gran botín. Resulta que este señor de la guerra amalecita había logrado reunir y capturar un botín muy grande, animales, oro, porque antes de atacar a Ziklag había atacado otras ciudades y se había hecho con un gran botín. David y sus hombres regresaron a su ciudad y al pasar por el río llamado Besor, se encontraron nuevamente con aquellos 200 hombres que habían dejado atrás. Y he aquí la última actitud que tiene David en este propósito, que a mí me ha enseñado tremendamente y espero poder compartirlo contigo y que también tú lo hagas parte de ti. Resulta que los hombres de David comenzaron a decir: ustedes quedaron detrás, ustedes estaban cansados, estaban agotados, no pudieron continuar la guerra y creemos que no es justo compartir con ustedes este botín que hemos alcanzado. Ustedes solamente recuperan lo que era vuestro y hasta allí, el botín es para nosotros. Con lo cual David no estuvo de acuerdo. David dijo: desde hoy será ley en todo Israel que los que no puedan participar en la guerra y deban quedarse detrás, también van a recibir a partes iguales parte del botín. Sé agradecido, es la palabra clave, es la actitud clave de David. David estuvo agradecido de aquellas ciertas personas que en un momento determinado tuvieron la decisión de acompañarlos, de seguirlos, vamos a la batalla, pero ciertas circunstancias y no le hicieron posible seguir, no le hicieron posible continuar. Si alguien no ha podido continuar ayudándote en tu propósito por ciertas circunstancias, sea agradecido. Agradece que en un momento determinado estuvieron junto a ti. Y agradecer sana el corazón. Agradecer es bendición para todos, para ti y para la otra parte. Es cuestión de encontrar tu propósito y de saber cómo poder mantenerte firme en él. David
no es el único ejemplo que encontramos en la Biblia sobre cómo encontrar un propósito y mantenerte firme hasta alcanzarlo. Pero este es uno de los ejemplos que a mí más me ha tocado y lo comparto contigo y espero que también a ti te funcione y te sirva de experiencia para tu vida. Gracias por haber continuado viendo el video hasta el final. Gracias por haberte quedado conmigo aquí. Y nada, si quieres ser parte de la familia, pues ven y únete a nosotros. Suscríbete y sigue lo que va a suceder a continuación en este canal, que cosas interesantes vamos a estar compartiendo por aquí. Gracias y que tengas buen día.